Está Fausto Ortiz, gusto enorme, ex ministro, saludarlo siempre. Reciba pues el abrazo cordial de todo este equipo periodístico. ¿Qué tal si don Ramiro Cepeda? Porque usted también ya anda con que mire el reloj. Arranque la Así es. entrevista. Fausto, qué gusto de verte, ¿cómo vas? ¿Cómo están ustedes? Saludos cordiales a la mesa del diálogo y a la gente que escucha el programa. A ver, Fausto, ha habido un giro no en la política económica, sino en la mirada social del gobierno hacia las demandas ciudadanas de un ministro y de una actitud presidencial, porque los ministros solo obedecen las instrucciones de los presidentes y no se van, ¿ya? De estabilizar la macroeconomía. Vemos que ya esta tarea está hecha. Toda esta nueva onda de enfocar a lo social tiene unos desembolsos que en qué medida, y esta es la pregunta, afectan el flujo de la caja fiscal, los compromisos previamente establecidos y si tiene que ver algún replanteo con lo originalmente planteado para acceder a los multilaterales que en su momento fueron presentados de una manera que por los hechos suscitados hace un mes terminan siendo diferentes. Buenos días, Fausto. Gracias, Ramiro. Han pasado un par de semanas desde que entró Arosemena. No hay cómo exigir resultados ni cambios distintos. Porque uno mira las cifras del Ministerio de Finanzas que ya presenta Arosemena, son idénticas a las cifras que presentaba Cueva, son idénticas a las cifras que presentaba el Fondo Monetario Internacional, y entonces lo que vamos a ir necesitando ver es ya la mano de Arosemena, es decir, que vas a hacer una mano cerrada como Cueva o va a ser una mano un poco más abierta dentro del presupuesto del Estado, pero un poco más flexible. Ha arrancado bien señalando que está pagando ciertos atrasos, está pagando atrasos con los municipios. Hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo el tema fiscal para tratar de atender la parte social, que es una preocupación de la ciudadanía, el tema de salud, el tema de educación. Es la parte en donde la gente decía, el reclamo de la CONAIE era justo en ese tema, no era la forma para hacerlo, es el error. El reclamo de los combustibles inclusive es simplemente un tema meramente político. Hoy día con un precio de petróleo arriba de 100 en promedio en el primer semestre, entonces era como entendible que suban los precios del combustible. Pero acá Ecuador los congeló desde octubre del año pasado, cuando el precio estaba a 60. Por lo tanto, no había tal reclamo, tal tamaño de reclamo por el tema de combustible, porque el precio fue congelado y de alguna forma domésticamente ese precio de combustibles no afectaba inflación. Lo que está ocurriendo es que el mundo se está convulsionando, el mundo se está desacelerando, el mundo está teniendo inflación, el mundo está viendo que el dólar se fortalece, el dólar que es la moneda adoptada por nosotros, y eso nos va a traer algunas complicaciones, no por el mal manejo del gobierno o el buen manejo del gobierno, complicaciones porque si se aprecia el dólar, los vecinos se vuelven más baratos porque devalúan su moneda, nos tendremos que ir a comprar algunos productos al sur, nos tendremos que ir a comprar algunos productos al norte, porque van a empezarse a notar esas diferencias al cruzar una frontera u otra, y entonces hay elementos en el entorno que empezarán a cambiar y las preocupaciones van a ser diferentes. Vamos a pasar de combustibles preocupados a preocupados por otros elementos. Correctísimo. Fausto, una pregunta que siempre me ha saltado a la mente y tú estuviste sentado en esa cartera de Estado. Cuando el Estado tiene algo de dinero, uno tiene que buscar dónde es más eficiente, en el sentido siguiente. El dinero en movimiento es más dinero. ¿Por qué? Porque genera impuestos, porque genera comercio, genera tributos, genera trabajo, pago de deudas. El dinero en movimiento, la masa monetaria en movimiento genera riqueza. La masa monetaria estática es torpe, no cumple ninguna función más que de estadística. Entonces, ¿dónde es más eficiente o dónde sería más eficiente para en las actuales situaciones ubicar el dinero para que el efecto multiplicador del dinero en movimiento como he citado tenga mejor resultado? Si uno quisiera ver mucha obra pública, ¿no? El presupuesto del Estado este año fue muy bajo en obra pública, apenas 1.850 millones, y se le ve más bajo porque el año pasado el gobierno escribió
obra pública y le sumó ahí gasto corriente de sueldos como $1.000 millones, les pareciera que es una baja de 3.000 millones a 1.850, cuando quizás la baja sea de 2.200 millones a 1.850. Ahí quisiéramos poner la plata para que sea más productiva, para que veamos carreteras en construcción, para que veamos edificios en construcción, para que veamos hospitales o escuelas en construcción. Pero eso toma su tiempo, es un poco lento el proceso de la dinámica, y entonces la plata tiene que llegar más rápido. ¿Y a dónde debería llegar más rápido entonces? A donde hay atrasos. Y antes del mes de junio, los atrasos eran algo así como unos $1.000 millones. Los atrasos del año, eso es del 2022, y los atrasos de años anteriores eran algo así como unos 2.300, $2.500 millones. Por lo tanto, si queremos que la plata fluya hacia la economía, podríamos esperar que se empiecen a pagar atrasos, y por ejemplo atrasos con la seguridad social, para que pueda seguridad social tener recursos y decir a la gente afiliada, oiga, si quiere un quirografario para esa necesidad que tenía pendiente, aquí está disponible. Quería comprar esa casa, aquí está disponible. Y entonces empieza a dinamizar la economía en otras fuentes. No se puede simplemente decir, voy a cumplir los atrasos de este año y olvidarme que hay atrasos de años anteriores. Y a la par hay que pasar el mensaje, tengo la plata y lo más importante, tengo el deseo de que esa plata se distribuya a la economía, me presenta la factura y lo pago a la vuelta de una semana sin necesidad de ningún telefonazo. Está clarísimo. Le paso a mi talentoso compañero Jaime Velázquez. Gracias, gracias Ramiro. ¿Qué te dice Fausto? Sí, gracias. Fausto, baja el riesgo país. Supuestamente hay un ambiente de seguridad en el mercado internacional de que las deudas se van a poder pagar, porque aparentemente después de la firma de los convenios que han hecho con la CONAI, aparentemente los mercados internacionales como que comienzan a disminuir ese miedo que sentían. ¿Es así? No es tan así. El primer año del presidente Lazo, el riesgo país se movió entre 747 y 815, por ahí un promedio del año completo de 800 puntos. La CONAIE y esta movilización de 18 días llevó al riesgo país a 1.200 puntos más o menos, es decir, subió algo así como unos 400 puntos. Y después de que hace la paralización, vienen las mesas de diálogo, se establecen las mesas de diálogo, y el riesgo país volvió a subir hasta 1.600 puntos, es decir, subió tanto el riesgo país en la época del paro como en la época post-paro. Hoy día el riesgo país ha bajado un poco, quizás esté en 1.250, 1.200 puntos, que está dejándote al nivel previo, al nivel del paro recién, ¿verdad? Donde terminó el día del paro, el día 18. Y ese riesgo país está significando que si Ecuador fuera hoy día al mercado internacional, conseguiría plata a nivel de 15% de interés, que es una locura. Es decir, no conseguirías plata en los mercados internacionales. Y por eso que el gobierno, y por ahí hay información que se ha filtrado, por eso que el gobierno estaría pensando en volver a tomar plata con China, con financiamiento chino, a seguramente mejores condiciones. Ojalá el gobierno nos termine informando bien cuál es la diferencia del préstamo y la relación con China hoy día y la diferencia con la relación con China cuando nos prestaba plata en el pasado. Yo creo intuirla, pero se necesita la versión oficial del gobierno. Ahora, Fausto, pero el tema está en que el Fondo Monetario es claro en el tema y inclusive, digamos que entre comillas, apoya al Ecuador e inclusive se habla de recesiones y están conscientes de las recesiones. ¿Crees que la plata del fondo, o los organismos internacionales cerraron la llave para el Ecuador en cuanto a créditos? A ver, el gran financista y que le salvó la campana al Ecuador en los últimos 2 o 3 años ha sido el Fondo Monetario Internacional. El fondo le ha dado a Ecuador más de $8.000 millones en los últimos 2 o 3 años. De alguna forma, en financiamiento, más de $6.000 millones en plata no reembolsable por un aumento de capital que se hizo hace algún tiempo y se repartió a todo el mundo, algo así como $1.000 millones, y algunas ayudas extraordinarias por ahí que suman como unos $8.000 millones. El doble, casi el doble de lo que China mantenemos con deuda hoy día, casi el mismo nivel de inversión que tiene la seguridad social con el Estado en forma de bonos, es el mayor acreedor individual de todos los multilaterales, y lo que el fondo te dice, tenías necesidad de plata, vi que te ajustaste a la economía, tienes derecho de financiamiento como miembro del Fondo Monetario. Pero también el fondo te dice, oye, atento, que lo que está pasando en Ecuador no puedes quedarte en la frontera tuya, mira lo que está pasando en el mundo. Y para enfrentar este problema que viene ocurriendo en el mundo, inflación, recesión, problemas de apreciación de la moneda,
tienes que tener una casa ordenada, porque va a ser más difícil llegar al financiamiento si no tienes un programa ordenado con el Fondo Monetario. Y entonces eso es lo que estamos hoy día observando. El fondo ha dado la plata, los multilaterales han estado aportando, pero todavía nosotros tenemos un déficit fiscal para este año, quizás 2.500 millones de dólares, y amortizaciones de deuda, los pagos de deuda como de 5.000 millones cada año. Por lo tanto, no es que el déficit fiscal, aunque se achique, ya no vamos a necesitar deuda. Vamos a necesitar deuda para pagar la deuda que está venciendo, digamos 5.000 millones por año, más el déficit fiscal que ojalá siga cayendo. Es decir, hay que ir a buscar todos los años esos 7.000 millones de dólares de financiamiento para poder tener una economía rodando. Difícil situación, Fausto, porque aparentemente la casa no está en orden hoy en día, porque todo lo que se ordenó con el tema de la CONAI. ¿Cómo esperar entonces ahora que la parte fiscal, pues obviamente esté ordenada, cuando se exigen inclusive subsidios, e inclusive hay nuevas exigencias por parte de la CONAI? O sea, veía que se quiere que se duplique el fondo para la inversión en educación, etcétera, etcétera. O sea, siempre va a existir mayores demandas por parte de un sector que efectivamente no es que está mal, que exija que el gobierno responda, pero no hay plata. O sea, esa es la realidad, no hay dinero. ¿Cómo hacer? Claro, acá lo importante es pasar el mensaje claro, ¿no? Tomar los pedidos de la CONAI es importante porque son pedidos en muchos casos de la ciudadanía que también siente lo mismo en el tema de educación, en el tema de salud. Y esos dos temas, sobre todo, hay claridad inclusive de que no se está cumpliendo ni siquiera la norma constitucional, porque no ha aumentado año tras año como debería haber aumentado. Pero una cosa es tomar esos pedidos, anotarlos, ponerlos en la lista de tareas pendientes del gobierno, y tendrá que hacerlo al gobierno a su ritmo, digamos, no, para que quede claro quién está gobernando. Esa es la parte más relevante. Es decir, yo tomo la lista, lo incorporo a mi plan de gobierno y vamos a irlo cumpliendo al ritmo que el gobierno disponga sin afectar al resto. Porque mañana si quiero que aumentes 500 millones en alguna gasto corriente, tengo que decir a quién le voy a subir esos 500 millones de dólares en impuestos. Es decir, acá no es simplemente de que yo quiero plata y tú andas a buscar deuda, porque esa deuda tiene que conseguirse en el exterior, esa deuda tiene que ser pagada, y esa deuda cuando genera intereses, esos intereses se convierten en nuevos impuestos, y es lo que hay que ir achicando. Oye, ayer conversamos con un funcionario público, que inclusive tuvimos una discusión aquí por el tema de el dinero público que tienen los GATS. Me acuerdo yo que eso se cambió, no es que habían cuentas separadas y manejadas por los GATS, sino que todo ese dinero entraba a la cuenta única y de ahí pues obviamente el Ministerio de Finanzas devolvía ese dinero a los GATS. ¿Es así? ¿Ha cambiado algo o no? Yo he escuchado ese argumento y yo creo que no es tan correcto, digamos, ¿no? Es cierto que el gobierno recibe la plata de impuestos, recibe la plata de petróleo, la centraliza el gobierno y de ahí reparte 21% de los permanentes o de los impuestos a los gobiernos autónomos descentralizados, pensemos 3.000 millones de dólares, y de ahí reparte el 10% del petróleo a los gobiernos, pensemos que son 300 millones de dólares, y digamos que son 3.300 millones. Hay una cuota que se paga mensual y los gobiernos autónomos reciben esa plata en sus cuentas, no es que reciben esa plata en el Ministerio de Finanzas. De hecho, en el Banco Central uno puede observar el día de hoy la cuenta de los municipios y ahí dice que hay una cuenta del orden de los 1.800 millones de dólares a disposición de los municipios, diferente de la cuenta corriente única. ¿Dónde se ocurría, pero ya cambió, dónde se ocurría el problema que era un reclamo justo de los municipios? Es que los municipios cobraban el IVA, que no tenían que pagarlo, se lo mandaban al Estado y el Estado tenía que devolvérselo y se podía tardar meses o quizás años en entregarle. Y lo que la ley cambió fue, yo como mi gobierno autónomo descentralizado, cobro el IVA, me lo quedo, te informo, pero ya me lo quedo y no mando la plata ya para que me tenga que devolver, porque recién están en proceso de pago de algunas cosas. Entonces, hay cierta centralización, mucha más en la cuenta corriente única del gobierno central. Ya no hay el caso de que el Ministerio de Transporte quería hacer esa carretera y decía, dame 100 millones de dólares en esa carretera y yo la voy a hacer, y tardaba meses en hacer la carretera y hasta eso el Estado tenía que financiarse. A mí, yo tuve esa experiencia porque yo fui el ministro que le tocó vivir la transición entre la plata en todos los ministerios y la plata luego concentrada en la cuenta corriente única. Antes financiábamos deuda para que pase dormida
en la cuenta de cada ministerio y luego la centralizamos. Y entonces hay ciertas cosas que se convierten en leyendas urbanas. Esa cuenta corriente única es del gobierno central. En algún momento se intentó que llegue todo lo de los municipios ahí, pero hoy día eso está inclusive a nivel del Banco Central separado, la cuenta corriente de los gobiernos autónomos de aquella plata del gobierno central. Y de libre disposición de los GATS. Es decir, yo puedo, todo lo que recaudo por impuestos, por multas, por matriculación, por todo lo que yo genere como GAT. La plata de los municipios es de los municipios, esa no se mezcla. La que se mezcla y tiene relación con el Estado es aquella que el Estado le entrega a los GATS. Pero si mañana el municipio de San Borondón, el de Daule, el de Piquito, alguno de ellos cobra un predial, no va a la cuenta la cuenta corriente única del gobierno, va a la cuenta del gobierno autónomo que si tiene en el Banco Central, pero es su plata, su disponibilidad. Dale, señor Fausto, le doy paso a Alberto Quintana, que tiene más preguntas para ti. Adelante, Alberto. Economista, ¿cómo le va? Oiga, siempre es tan interesante hablar de estos temas, ¿no? Y llega en un punto en el que se mezcla lo político y lo meramente analítico en materia económica, ¿no? Ya usted hablaba de esto de la centralización a veces y del tema del manejo de los recursos de los GACS, de los gobiernos autónomos descentralizados. La semana pasada, el máximo dirigente del Partido Social Cristiano hacía una propuesta que tiene que ver con esta posibilidad, con este planteamiento de que a partir del año próximo se incrementen las asignaciones del 10 al 20% en lo que tiene que ver con los ingresos petroleros y del 21 al 40% en lo que tiene que ver con los ingresos tributarios, como actualmente se aplica. Y yo decía, suena interesante, tienen más recursos los gobiernos locales, pero lo que no se escucha es, en contraposición, hablar de eficiencia administrativa, de grandes conocimientos en materia de planificación, como para decir, esos recursos van a ser bien utilizados. Entonces, ese es parte de los graves problemas, porque estamos hablando, se refería Jaime a los reclamos de organizaciones sociales de la CONADIE, y todo el mundo reclama y quiere más atención en salud, en lo de aquí, en lo de acá, pero desde la Asamblea, por ejemplo, tampoco nadie quiere tomar decisiones en aspectos que de alguna manera pues demandan responsabilidad. Se quiere bajar la producción petrolera, se quiere decir no a la explotación minera y hay una serie de situaciones, pero en cambio quieren que haya más ingresos. Entonces, ¿cómo entender toda esta dinámica economista? No terminamos de ponernos de acuerdo en temas tan elementales. Gracias, Alberto, por su pregunta. Me toca responder con bastante calma esta pregunta, porque pudiera querer decir cosas que a veces rebotan. Hoy día el 21% la ley te dice de los ingresos permanentes, ¿verdad? Por lo tanto, de los 15.000 millones de impuestos hay que tomar 21%, redondeado, 3.000 millones de dólares para dárselos a los GATS. Eso es lo que dice la ley. La Constitución dice, mal redactada, dice hay que darle por lo menos el 15% de los ingresos permanentes. Al decir por lo menos, el legislador podría decir, entonces si era por lo menos 15, puede ser 21 que lo puso, puede ser 25, puede ser 30, puede ser 100% también. Es decir, le quito toda la plata de los impuestos al Estado. Es lo que dice la Constitución. El legislador en un extremo de abuso podría llegar hasta ese nivel de mala intención, por decir alguna cuestión. Pero regresemos al tema del 21%. Hoy día, esos 3.000 millones de dólares que deben salir de los impuestos, el impuesto es un ingreso permanente. Por lo tanto, ese gasto que va a los municipios en forma de asignación del 21% es también un gasto permanente. Pero acá, para no incumplir la norma constitucional de que el ingreso permanente debe ser igual al gasto permanente, hacen trampa y entonces lo ubican como que fuera un gasto de capital o un gasto no permanente para no dañar el equilibrio frágil entre ingreso permanente y gasto permanente. Es un tema técnico que puede confundir. Pero acá el asunto es, hoy día, para el 21% no alcanza a tomarse plata de los impuestos. El 21% hoy día se lo paga de deuda. Es decir, estamos pagando, estamos como país transfiriendo recursos a los municipios
que debió ser tomado de los impuestos, se lo toma de deuda. Y entonces ocurre que los municipios en buena parte del país, excepto quizás 5 se me ocurre, esa plata la utilizan para pagar nómina porque no les alcanza su operación. Y entonces se termina pagando nómina con deuda, lo cual es insostenible. Y si hoy día no alcanza por el 21, pensar llegar al 40% es peor, ¿verdad? Entonces, es totalmente insostenible. Hay una gran amenaza porque eso viene del lado de la Asamblea en donde hay mayoría, especie de aplanadora del pasado. Y entonces, ojalá que puedan analizar bien, ojalá que hagan las consultas respectivas y puedan pensar en el esquema, ¿no? Si uno dijera, mira, en el petróleo, llévate el 100% del petróleo, porque ese es el ingreso de capital. Y entonces, claro, dice, está bien, maravilloso, me llevo el 100% de petróleo para repartir a los GATS. Pero ninguna acción económica tiene libre su costo. En el ejemplo, que si se llevaran el 100% de petróleo para los GATS, resulta que al fisco no le dejan capacidad para atender su deuda. Y entonces está diciendo, vas a afectar la capacidad de pago del gobierno de la deuda, y lo único que haces ahí es garantizar que el riesgo país vuelva a subir, que conseguir plata sea Más caro. alta y llegar a los niveles de complicación. Por lo tanto, hay que tener un poco de calma en ese análisis de ley. Ojalá que pueda ser suficientemente discutida, debatida, porque hoy día ese 21% es insostenible, no alcanza, y peor pensar en 40%. Claro, y por eso decía, siempre todo pasa por la responsabilidad del manejo político, de líderes y de congresistas de nuestro país. Yo seguí la sesión parlamentaria cuando tomaron esta decisión de incrementar el pago de las remuneraciones para los maestros del sector público, ¿no? Y todos, de todas las bancadas, nuestros congresistas, pues por congratularse con la clase del magisterio, seguramente proyectando votos ya para futuro, pues decían es que hay que incrementar, e incluso algunos mencionaban que cómo puede ser posible que en el presupuesto general del Estado hablaban algo así de 500 millones de dólares destinados al pago de los famosos, los pagos que hay que hacer cuando perdemos los juicios internacionales, estos laudos y todo aquello. Entonces, increíblemente, integrantes de las bancadas cuyos líderes dejaron los problemas porque rompieron los contratos con empresas internacionales son los que enarbolaban esa bandera. Y uno dice, caramba, es increíble cómo se maneja la política en nuestro país, porque sin tener un sustento técnico, ¿no? El estudio financiero del caso, creen que es decir, incrementamos la parte de aquí o incrementamos la parte de acá, pero no vemos el todo, no el país en su conjunto, economista. Y aparte no se puede tomar una decisión permanente, que es el incrementar sueldos, por ejemplo, en base a una situación de coyuntura, porque el precio del petróleo que está programado en 60, ahora está en 90, entonces esa coyuntura no puede generarte ese incremento de este año, 900 millones de dólares extra en el presupuesto, no puede ser justificación para decir voy a dar 900 millones en gasto adicional, porque lo otro no es permanente, porque el precio del crudo se cae. Ya el Fondo Monetario para el año 2023 habla de una caída del precio del crudo del 15% más o menos, es la expectativa. Si este año va a cerrar en 90, hablemos entonces que el otro año va a cerrar en 75. Entonces, y vamos a tener menos ingresos por el tema petrolero, y si vamos a basar un gasto en base al ingreso petrolero no alcanza, entonces te va a tocar ir por el endeudamiento. Y el endeudamiento al final del día nos trae problemas, porque ese costo que decía Jaime hace un rato del riesgo país tan alto, no solo significa no tener acceso a financiamiento, significa también a que no venga plata del extranjero a invertir, a que no pueda yo hacer un siguiente proyecto en donde pueda dar empleo. Porque los problemas que vienen ahora son fuertes y los problemas van a estar enfocados fundamentalmente en empleo, crecimiento e inflación. Oiga, y es terrible, ¿no? Las proyecciones que ayer martes presentaba el Fondo Monetario Internacional, estas proyecciones para lo que queda del 2022 y ya de una vez pues la van planteando para el 2023, no son nada alentadoras, ¿no? Las secuelas de la pandemia, 2 años de pandemia, más el tema de la guerra en Europa del Este, las consecuencias de esta prolongada guerra, el tema energético y más los daños ambientales, los problemas ambientales que hay en el mundo,
realmente también nos complican la vida. Tal vez una lectura final economista desde la perspectiva del Ecuador. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer? Porque vemos que las decisiones políticas siempre son determinantes para cualquier país, pero no terminamos apuntalando a las actividades empresariales privadas, que son las que en definitiva permiten generar, por un lado, el trabajo, generar tributos y hacer pues de una economía pues una dinámica totalmente distinta. Sí, mira, el Fondo Monetario presentó ayer sus estimaciones globales de la economía mundial y en el mundo decía, el 2021 creció 6.1, después de una caída de más de 6 puntos también en el 2020, por lo tanto compensó en un solo año. El 2022 tiene una estimación de 3.6 y la ha bajado a 3.2, es decir, hay una reducción en la perspectiva global. Pero déjeme enfocar en América Latina. América Latina también decía que el 2021 la economía crecía 6.9, que también es una recuperación perfecta del mismo casi 7% de caída en América Latina por la pandemia. Y América Latina para el 2022 la ubica a un crecimiento del 3% y para el 2023 el 2%, igual con una menor estimación frente a lo que había estimado en el mes de abril. Y acá entonces uno dice, mira, Ecuador va a crecer 2.8 este año, de acuerdo al Banco Central, y no estamos tan mal frente a América Latina. Y ese de ahí es una lectura equivocada, porque América Latina cayó en el 20 y se recuperó íntegramente en el 20. Colombia cayó 7% en el 20 y creció 7% en el 21. Perú cayó 10% en el 20 y creció 13% en el 21. Ellos ya pasaron la vuelta, pasaron la página de la caída del 2020. Ecuador cayó 7.8 en el 20, creció apenas 4.2 en el 21, crecerá 2.8 en el 22. Quiere decir que nos está tomando más de 2 años en llegar a los niveles previos a la pandemia, cuando América Latina ya está recuperada de la pandemia en este año. Entonces, el aparente 2.8 de nuestro crecimiento, que suena bien frente al 3% de América Latina, en realidad todavía conlleva un rebote de la pandemia. Por lo tanto, hay que estar claros en la lectura de la recesión de la desaceleración que está teniendo el mundo y que no nos vamos a librar. Es decir, hay que entenderlo. No porque somos ecuatorianos, ni porque Dios es ecuatoriano, ni porque el sol es amarillo. No por eso Ecuador va a estar mejor que América Latina. Hay que hacer las cosas bien para poder salir de este estancamiento, salir de esta desaceleración, y peor en este entorno en donde el dólar, que es nuestra moneda adoptada, el dólar está apreciándose y eso complica al exportador y complica también al que hace producción local, que compite con importaciones. Es un tema que hay que irlo analizando paso a paso. Súper complejo, encarece, claro, nuestras exportaciones también, un dólar más fuerte. Economista, agradecerle muchísimo, gracias por estos minutos, por el tiempo y por orientarnos en torno a este tema, pues no tan complejo como es el manejo de la economía. Que tenga un excelente día. Igualmente usted, saludos cordiales.